Hola, hola, ¿cómo están? Matías Buizard acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Y como siempre, lo primero es saludarlos y obviamente agradecerles estar acá conmigo compartiendo este pequeño espacio de desahogo, como le digo yo siempre, estos desbordes y desplantes de locura que siempre me tienen frente al micrófono tratando de reclamar o más bien manifestar mi desagrado contra algunas cosas o mi agrado también contra otras o contra. Bueno, el contra otras, decirlo de esa manera, no es tan, digamos que podría no tener una connotación negativa, no siempre. Uno podría ir contra algo sin necesariamente tener una connotación negativa. Pero obviamente no es eso de lo que quiero hablarles. Pero sí también un poco de eso, también un poco del contra, las cosas que pasan. Miren, la verdad es que me ha pasado, bueno, estoy tratando de más bien grabar este episodio un poco fuera del habitual horario, podría ser. Partamos por el horario, ahora estoy grabando en la tarde-noche. Y lo segundo es también alejándome un poco de la distancia en tiempo que normalmente le doy a cada uno de los episodios. Estamos pensando que el último episodio fue el 20 de mayo y estamos a 1 de junio. Es decir, ya ok, 10 días, un poco menos de 2 semanas o 2 semanas hábiles si lo queremos pensar en 10 días de diferencia. Y sí han pasado algunas cosas. Bueno, lo primero que les quiero contar, vamos a empezar por lo literario. En cuanto al quehacer literario o las noticias literarias que han estado afectando mi vida, podríamos decirlo, en este último periodo, lo primero es que por fin terminé el manuscrito del libro Tu mano sobre la mía. Y estamos hablando de un por fin, y yo podría decir, o más bien referirme a la reescritura del manuscrito, que tampoco fue una reescritura total, sino que fue una reescritura post-mentoría que tuve con mi profesora, mi mentora en el arte de escribir, Liz Gabriel. Una nueva mención a ella. Yo sé que a ella le encanta que yo la mencione en mis episodios de podcast. O en realidad no sé si le encanta, pero a mí me gusta mencionarla porque yo estoy muy agradecido de ella. Como dije, yo literalmente aprendí a escribir de nuevo. Y muchas de las mejoras que tiene este manuscrito, y yo esperaría que ustedes pudieran darse cuenta cuando lean el libro, porque también los estoy invitando a que cuando el libro salga publicado, ustedes se acerquen a mí como autor y me digan, Matías, quiero leer tu libro. Y yo los voy a redirigir, obviamente, con la editorial para que lo adquieran. Bueno, también lo pueden adquirir si es que, por ejemplo, si están ubicados en territorio nacional, ojalá en Santiago de Chile, o sea, en la ciudad de Santiago, y quieren asistir al lanzamiento del libro, cuando esto suceda, obviamente, porque esto tiene que suceder en alguna instancia en nuestra línea de tiempo. Cuando esto suceda, obviamente me encantaría poder verlos. O sea, ver caras conocidas y caras desconocidas, ¿por qué no? Si al final la literatura, los libros, no necesariamente tienen que ser una cosa que uno comparte solamente con su círculo más cercano, sino también a mí me encantaría poder llegar a muchos otros lectores que no conozco personalmente o no he interactuado con ellos. Y por interacción me refiero también a, por ejemplo, haber leído algún post en Instagram o haber visto uno de sus reels. Ya, si al final eso también es interacción. Y bueno, como les decía,
por fin salió el manuscrito. Ahora está en proceso de corrección, pero bueno, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no me voy a manifestar a esto en cuanto a qué tan bueno o qué tan malo haya quedado, ¿ya? Pero todo apunta a que quedó bueno. Ya, o sea, modestia aparte, ya, y esto yo lo digo porque cuando yo hice la revisión, mi propia revisión del manuscrito, y hacía la comparativa con el manuscrito original, obviamente me daba cuenta de todo lo que creció, y no solo creció en términos de la cantidad de palabras, sino que también creció en términos de la calidad de la narración de la historia. Procuré y traté de hacer mi mejor esfuerzo en ese sentido, de modo que el, el, el libro quedara con, ¿cómo decirlo? Tratando de hacer que la historia se sienta, que no solo se lea, que no solamente se esté contando, como fue una de las sesiones de mentoría que tuve con Liz, donde hacíamos la diferencia entre contar y mostrar. Y la diferencia, yo dije, una diferencia muy sutil. Yo todavía me confundo un poco en términos del concepto propiamente tal. Lo tengo anotado, así que no es un tema que se me vaya a escapar, pero sí lo tuve que dejar escrito porque a pesar de que interioricé, o más bien intenté interiorizar dentro de mi proceso de escritura, el mejorar este proceso, hacer que la historia no solamente se lea como un pequeño resumen noticioso, podríamos decir, sino que también se sienta. Y acá es donde entramos también en esto tan bonito del lenguaje escrito, que a través de palabras, uno como escritor busca hacer que los lectores sientan la historia que se está narrando. Y es una parte muy bonita y a la vez muy complicada, porque si bien es cierto, el lenguaje nos da para mucho, tenemos este pequeño obstáculo, que es un obstáculo netamente conceptual, porque obviamente, como también lo mencioné en algún episodio anterior, el lenguaje escrito carece de sonidos, de imágenes, digamos imágenes que sean concretas, a menos que sea eh, una fotonovela o un cómic o una novela gráfica, en la cual uno sí tiene imágenes que pueden de alguna manera guiar al lector en cómo interpretar determinadas partes de la historia. Pero cuando estamos hablando de un libro, tenemos que conseguir eso mismo usando solamente palabras. Y ese es un desafío bastante interesante. Entonces lo que ha pasado con el manuscrito, o más bien la reescritura del manuscrito, o la corrección post-mentoría, como prefiero decirle yo, porque tanto como reescritura, no es que yo haya reescrito escenas, más bien enriquecí escenas, enriquecí capítulos de mi libro. Así que esa es como una de las cosas que quería contarles. Y obviamente dejarlos invitados a que me sigan en Instagram, me pueden encontrar como Matías Boizard, pueden seguir este podcast también, está en Spotify y también está en YouTube. Y de esa manera pueden estar bastante informados respecto a qué es lo que está pasando y obviamente enterarse cuando va a ser el lanzamiento del libro, que también lo voy a publicitar con bombos y platillos.
Bueno, eso es respecto al manuscrito y respecto al libro. Otra cosa, yo les había mencionado en un episodio anterior también, que hubo una de estas muchas convocatorias a las que yo he participado, o en, más bien, a las que yo, no, en las que yo he participado. Sí, a veces hablar como Tarzán o como Yoda redactar. Bueno, la cosa es que en una de estas convocatorias, era una convocatoria de microhistorias y era la de Microhistorias Chile en particular. El problema fue que la microhistoria con la que decidí participar en esta convocatoria era muy poco relacionada con Chile, era más bien genérica. Pero esta misma editorial sacó una nueva convocatoria, también de microhistorias, y decidí participar en ella. Yo había dicho que iba a parar un poco el tema de las convocatorias, pero tenía un par de microhistorias que a mi parecer son bastante buenas o bastante entretenidas de leer, digamos por cómo se reduce una historia o un cuento, podríamos decir, a su más mínima expresión. Ya no tan mínima como puede ser un haiku en materia de poesía. Y lo positivo de esto es que las tres microhistorias que envié, si bien es cierto, no resultaron ganadoras de la convocatoria, sí salieron seleccionadas para ser publicadas, lo que ya es bastante bueno. Así que me estoy sacando un poco el empacho de qué es lo que pasó acá con esta convocatoria en la que no salí ni siquiera seleccionado, que obviamente tiene todo el sentido del mundo. Si uno podría no salir seleccionado en todas. Uno podría no salir seleccionado en todas las convocatorias a las que participa. De nuevo, en las que tengo que corregirme porque tengo que, así como aprendí a escribir de nuevo, creo que voy a tener que empezar a aprender a hablar de nuevo. Y eso fue otra de las cosillas que ha pasado en términos de mi historia como autor. Ahora, si nos vamos a la historia de el Instagramer o el no influencer, como me quiero considerar, porque la verdad yo espero no influenciar a nadie. Mis ideas son bastante radicales, mi visión respecto a las cosas también lo es, entonces no quisiera influenciar o más bien mal influenciar a nadie. Ahora sí, si alguien aprende algo de mí, genial. Pero bueno, cosas que han pasado. Estaba conversando con un par de seguidoras. Sí, son seguidoras de mi Instagram. Ya porque, digamos que hice entre comillas, no la petición, sino que más bien cuando estaba reescribiendo algunas escenas, o más bien trabajando algunas escenas del manuscrito, me di cuenta que había muchas que a mí me costaba leer. Y ahí, claro, yo estoy dentro de la historia en términos de mi calidad de autor, de la historia que estoy narrando. Sin embargo, hay capítulos del libro que tienen una carga emotiva que es bastante fuerte. Y hay capítulos que traté de hacer
que la forma en que está narrada la historia se sienta y se sienta adentro. Y es un objetivo, digamos, que me estoy poniendo con cada una de las cosas que escribo, que en el fondo, de alguna manera, cada palabra o cada párrafo, cada estrofa, cuando se trata de poesía, uno la trate, o más bien, eh, claro, como autor me interesa poder transmitir una serie de sentimientos, pero mi intención también es que el lector efectivamente la sienta o efectivamente se interiorice en la historia a este nivel, de modo que efectivamente sienta lo que está leyendo. La cosa es que puse en una de las historias de Instagram que sería muy bonito que alguien que me leyera me dijera qué es lo que sintió cuando leyó alguno de los capítulos. Porque sería muy bonito saber, oye, ¿sabes qué? Eh, me dio mucha risa o me sentí muy alegre o me vi totalmente reflejado en la situación o me dio una pena o sentí el pesar del personaje o se me cortó la respiración, lo que sea, lo que sea. De hecho, el, el cuento Solitario por Diseño, que fue el cuento que ganó uno de los concursos o sea, una de las convocatorias de cuento de temática libre de editorial Caleidoscopio, si no me equivoco. De hecho, lo tengo que buscar porque no me acuerdo cuál es, pero creo que fue, creo que fue Caleidoscopio. La cosa es que, bueno, fue la convocatoria de cuento de temática libre. La verdad es que tampoco lo voy a buscar. Ustedes saben que me gusta un poco improvisar cada uno de estos episodios, tratar de que se escapen un poco del guión y tampoco voy a ponerme a buscar. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. La cosa es que este cuento en particular hace que el lector, y esto yo lo sé porque hay lectores que me han dicho, hey, leí tu cuento y sentí adentro lo que estaba pasando, porque busqué esta sensación, busqué lograr la inmersión del lector dentro de la historia. Entonces estoy tratando de apuntar un poco a eso, porque finalmente es lo que hace que una historia se sienta de manera diferente. No voy a decir que diferencia una historia mala de una historia buena, porque tenemos historias que pueden ser en todo el sentido netamente resumen descriptivo, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente te hacen sentir cosas, pero que finalmente la historia es buena. Entonces uno no puede tomarse, entre comillas, esta libertad, que muchas veces se la toman muchos Instagramers que se dedican o a la corrección de textos o son críticos literarios o críticos literarios de redes sociales, voy a corregir. Puede que tengan algún estudio formal, pero a decir verdad, se abusa un poco de las fórmulas del libro. Y a veces seguir las fórmulas del libro puede, o sea, si bien es válido, como para decir, oye, este libro podría considerarse un libro que está muy bien escrito, pero la historia puede ser una basura. Sin embargo, siguió todas las recomendaciones del libro. O puede haber otros libros que rompan todas estas recomendaciones o no cumplan absolutamente ninguna y que siguen siendo buenos libros. Y eso también es otro tema y es otro tema totalmente aparte. Entonces uno busca de alguna forma interiorizarse en estos procesos y más bien en el proceso de creación de libros o creación de historias, de cuentos,
novelas de poesía en las cuales uno desea hacer que el lector, o sea, desde el punto de vista del escritor, busca hacer que el lector quede adentro de la historia. Y acá, ¿qué es lo que pasó? Convocatoria de microhistorias, la misma editorial que alguna vez me rechazó por una microhistoria que claramente no se ajustó a la temática, y ahora en esta oportunidad deciden que mis microhistorias sí son dignas de ser publicadas en una antología escrita, más bien impresa. Entretenido. Ok, y ahora me debo alejar de lo que es la índole exclusivamente literaria, porque si bien es cierto, el tema me da, por ejemplo, para escribir un cuento, y ahí es donde sí podría estar relacionado con la índole literaria, no es un tema que sea literario propiamente tal. Bueno, como muchos sabrán, yo creo que a estas alturas muchos deben saberlo, entre las 1000 aficiones que tengo, una de mis aficiones es la música. Yo toco bajo en 2 bandas de rock. Ya, y le voy a decir rock, no vamos a entrar en los subgéneros porque ahí la verdad es que eso da para un episodio totalmente diferente y completo dedicado exclusivamente a los géneros musicales. Pero acá el tema es que sería además un episodio que se desvía absolutamente de la temática de este podcast, porque este podcast trata de hablar del proceso creativo de un autor que escribe. Ok, las canciones también se escriben, también tienen un proceso de composición, porque digamos, em, todo lo que uno escribe también es una composición de palabras, pero no es una composición musical. Entonces, si me pongo a hablar de música, la verdad es que nos desviamos todo un episodio respecto a la temática, y probablemente lo haga en algún momento, porque también es parte de la libertad creativa que me permite este podcast, dado que soy el dueño de la pelota. Bueno, la cosa es que este tema se aleja un poco de lo que es el quehacer literario, y sucede que el sábado recién pasado nosotros teníamos agendada una sesión de grabación. Íbamos a grabar las guitarras y los bajos con una de las bandas donde toco. Y de algunas canciones, eran cerca de 5 o 6 canciones. Y voy llegando al lugar donde íbamos a grabar y me robaron el celular. Pasó un tipo en motocicleta, o sea, yo había sacado el celular, lo tenía en la mano. Lamentablemente, todo anunciaba a que yo era una víctima fácil porque iba con el bajo en la espalda, tenía una mochila en las manos, más el celular. La verdad es que todo apuntaba a que yo era una víctima fácil. Un tipo en motocicleta se sube a la acera y me quita el celular de las manos. Perder el celular, la verdad es que, si bien es cierto, dolió, fue lo de menos, ya, porque celular viejo, usado, poca carga de batería en ese momento, em, el conector del cargador en malas condiciones, por no decir que casi no funcionaba, y un modelo de un celular relativamente viejo. Eso no fue tan complicado. Lo complicado fue que cambiaron la clave de mi correo electrónico principal. Entonces, hubo un periodo de 2 horas en el cual yo pude recuperar mi clave y el acceso a todas mis aplicaciones, pero obviamente fue un pequeño dolor de cabeza.
Y obviamente un segundo dolor de cabeza, tener que hacer, o sea, primer gran dolor de cabeza, bloquear la cuenta bancaria que tenía en ese equipo, ya que si me preguntan a mí, yo no estoy muy de acuerdo en tener aplicaciones bancarias en los teléfonos móviles, precisamente por este tema. Y lo segundo fue cerrar las sesiones remotas que podrían existir en 1001 otros dispositivos. Porque obviamente, ¿qué fue lo primero que hicieron estos tipos? Me cambiaron la clave y abrieron la sesión de Gmail en otro equipo celular. La ventaja de todo esto, entre comillas la ventaja, yo mis claves las tengo todas con un segundo factor de autentificación. El segundo factor, y créanme que es algo que yo les recomiendo a todos, es un número que genera otra aplicación. Y este número obviamente está asociado a alguna cuenta. Lo segundo es que, obviamente, para que esto funcione, tú tienes que ingresar tu contraseña original y además este número de seguridad que generan las aplicaciones. Lo otro es que utilizo un gestor de contraseñas que también tiene una clave que es muy desgraciada, que no sé cómo llegué a ella y tampoco sé cómo la aprendí de memoria. Y lo otro es que también está protegida con segundo factor de autentificación. Y ahí yo tengo las claves que son, entre comillas, las claves más sensibles, que están obviamente protegidas por otro tipo de seguridad. Acá la parte más triste de la historia es que de todas formas estoy confiando en una plataforma de terceros para poder gestionar mi seguridad. Lo que en el fondo es bueno y malo. El ideal sería poder uno gestionar tu propia seguridad, pero sabemos que ese tipo de cosas difícilmente va a pasar. Y el otro gran dolor de cabeza fue cerrar las sesiones que se pudieron haber mantenido abiertas en mi equipo anterior. Los archivos, la verdad es que me dan un poco, entre comillas, lo mismo, porque todo lo que es importante ya está respaldado o segurizado adecuadamente. Y tampoco tengo secretos que esconder, o sea, no es una cosa que, que mi celular constituya un riesgo ni para mí, ni para nadie cercano, ni para la nación, ni para nada. Mi celular es simplemente un celular de un cristiano que tiene un celular que de repente baja PDFs para poder leerlo. Las fotos estaban todas en la nube, así que literalmente lo que yo espero es que si en algún momento estos tipos llegan a encender el celular y el celular llega a conectarse a alguna red de Wi-Fi, el celular debiera borrarse o convertirse en un maldito pisapapeles. Es la esperanza. Al final, los tipos lo que quieren es poder reducir, poder entrar a una cuenta bancaria, poder de alguna manera generar un daño que se considere un daño financiero, más que un daño de otro tipo. Como sea, el tema es preocupante o se vuelve preocupante por la cantidad de cosas que hay que hacer. Y obviamente a uno le levanta las alertas de qué tan seguro tiene que estar el dispositivo propio para que finalmente, si te lo roban, lo puedas literalmente apagar, resetear o hacer algo en términos remotos, de modo que tu equipo quede inutilizable
o que bien quede en un estado que no constituya riesgo para lo que es el trabajo futuro o la recuperación incluso del mismo número. Dolor de cabeza, sí, absolutamente. Las autoridades pueden hacer algo, las autoridades pueden hacer algo en la medida que, entre comillas, tu equipo celular quede rastreable si es que los tipos no han desactivado el rastreo, porque también esa es una cosa que muchos ladrones en este momento ya lo saben. Saben cómo desactivar cualquier tipo de rastreo. Entonces, eso también es un poco complejo, podríamos decir, porque en el fondo, si bien es cierto, tenemos un, tenemos un celular que tiene las capacidades de estar enviando señales a algún servidor para decir, hey, esta es mi posición actual y desde acá me pueden encontrar. Lo terrible se vuelve cuando este equipo finalmente es vulnerado o lo sacan de este sistema y simplemente no lo puedes rastrear más. Entonces, acá las autoridades, la policía o quien sea, quedan, entre comillas, un poco atados de manos porque finalmente puede que tu equipo sea rastreable o haya sido rastreable en algún momento, pero si eso lo desactivaron, fuiste bueno. El gran problema de esto, o sea, otro de los grandes problemas, es que obviamente todos los trámites asociados a lo que es la recuperación de un equipo conllevan tiempo. Y yo literalmente perdí casi una tarde completa solo para poder tener un chip nuevo para mi celular y obviamente recuperar el número. Que el trámite en sí no se demoró casi nada, o sea, me demoré más en lo que estuve esperando en la sucursal de la compañía telefónica que en lo que se demoró el ejecutivo que me atendió en realizar todas las acciones que correspondían. Así que, dicho eso, obviamente tenemos un problema que no es generado por uno, porque en realidad a todos nos pueden robar en algún momento. O sea, basta un descuido y algún malandrín se va a aprovechar de esa circunstancia. Obviamente uno queda muy agitado, es un tema que a uno lo descoloca y hace que tenga que evaluar muchas cosas. O sea, imagínense, yo tuve que fabricar una suerte de, una suerte de seguro. No, no es un seguro, sino que es una manilla que permite que yo tenga mi equipo celular amarrado a la muñeca cada vez que lo saco del bolsillo. Y obviamente esto es tan incómodo que es preferible tenerlo de esa forma. Pero como podrán imaginarse, este tipo de solución no existía en el celular que me robaron. Entonces, claro, hay cosas que uno aprende. Lo otro que hice fue que todo lo que es la configuración específica del celular la dejé bloqueada con una contraseña. Y el acceso a las aplicaciones que pudieran ser, entre comillas, delicadas por términos de la información que se maneja, por ejemplo, mi correo electrónico, mi WhatsApp, em, las aplicaciones de mensajería, que podría eventualmente tenerlas bloqueadas también, pero a lo que voy es que te hacen tomar una serie de medidas que en estricto rigor no debieran ser necesarias. Triste, da para escribir, sí, por supuesto, da para escribir. Yo podría escribir, podría referirme a muchos temas que me han generado más de un dolor de cabeza, sobre todo ahora último. Pero bueno, nada, como suelo tratar de decir a modo
no voy a decir de consuelo, sino que más bien es una pequeña dosis de realidad que me recuerda que al final estamos expuestos, sí, estamos expuestos a todo, a que nos pasen muchas cosas, pero se caen los aviones, chocan los autos, puedes tener accidentes muy tontos, ¿ya? Y eso no quita que uno sea más o menos inteligente. Simplemente significa que se dieron las circunstancias adecuadas para que algo que no es precisamente bueno sucediera, como es el caso de que a uno lo roben y que te roben el celular. Más ahora que en esta época, en realidad si te roban el celular te roban la vida. Y no te roban la vida solamente por el costo de los celulares que cada día está más prohibitivo, sino que te roban la vida porque adentro tenías las fotos de tu familia, tus cuentas bancarias, tu cuenta de correo, en el fondo toda tu historia desde cierta época o desde cierta fecha hasta el momento puede estar metida dentro de tu celular. Y eso nos muestra también que hemos llegado a tal dependencia de la tecnología que entramos precisamente en una fase que se empieza a volver problemática. Pero ya lo solucioné. De todas maneras, estoy entre comillas en un proceso de, vamos a decir, marcha blanca, porque de todas formas estoy inquieto porque aparte los sistemas acá en el país, y debo decirlo, es un problema importante en términos de lo que significa tener un celular que no fue adquirido a través de una compañía telefónica, que primero te piden, si lo quieres bloquear, si quieres bloquear el dispositivo, tienes que bloquearlo utilizando, o sea, primero, utilizando la plataforma o los sistemas que te pueda proveer el, vamos a decir, el proveedor. Ya, digamos, la compañía telefónica bajo la cual uno tiene este contrato de telefonía móvil. Pero, ¿qué pasa si el teléfono no fue adquirido en la compañía? Te dicen, ah, pero es que para poder bloquearlo necesitamos que usted acredite propiedad. Y para acreditar propiedad necesitas el recibo de compra. ¿Qué pasa si lo compraste de segunda mano? ¿Qué pasa si lo compraste en el extranjero? ¿Qué pasa si el teléfono lo heredaste de un familiar? Quedas absolutamente atado de manos porque no puedes bloquearlo. Y eso es triste. Eso es muy triste porque al final es una falla del sistema. Ahora, si bien es cierto, sí, también es una forma en que las empresas se resguardan que no cualquiera vaya a bloquear cualquier celular, porque uno puede tener los números email de otro celular o uno puede tener, voy a inventar, el número de serie de un dispositivo y uno puede desear bloquearlo de mala fe. Pero estamos pensando que uno no hace esas cosas de mala fe porque todas las personas son buenas. Cosa que obviamente después de que me asaltaron, también tengo mis dudas respecto a eso. O sea, cada vez que a uno le pasan cosas malas que están relacionadas con personas, uno pierde algo de fe en la humanidad. Lo que obviamente se vuelve lamentable. Y esa ha sido la triste historia de yo diría que un robo, ya porque la diferencia entre hurto y robo es que el hurto es carente de violencia. Es yo dejé mi billetera encima en una mesa, pasó un ladrón y se la llevó. Acá derechamente fue robo. ¿Por qué? Porque me quitaron el equipo de las manos.
muy sutilmente. No hubo agresión, a mí no me pasó nada, pero sí fue robo, porque fue un acto violento. Es como cuando te ponen una pistola en el pecho y te dicen entrega todas tus cosas o te disparo. No te dispararon, pero sí te pusieron una pistola en el pecho y sí te quitaron las cosas. Puede que no te hayan hecho nada, pero sí hubo violencia. Ya, acá no es que yo haya dejado por descuido o me hayan, por ejemplo, cartereado. Cuando te carterean eso también es hurto. Creo que es hurto. Ya, eso voy a tener que consultarlo con mi abogada de cabecera. Bueno, y pasando a otro tema, estamos en junio, 1 de junio. Ayer tuvimos luna azul. Ni idea qué es la luna azul. Yo sé que es una luna llena con alguna característica supuestamente astrológica. La verdad es que en términos de astrología, no de astronomía, astrología, yo leo algunas cosas, trato por último, saber a qué se refiere la famosa luna azul, pero a decir verdad, acá me desentendí y me desconecté un poco. Aparte que la vida que paga las cuentas se está volviendo un poco intensa, obviamente, porque ya estamos a la mitad del año y obviamente todos los, todos los, obviamente todas las empresas que a uno lo contratan se empiezan a preocupar. Pero eh, obviamente, es el tema del día a día, es la vida que paga las cuentas al final. Como también les he mencionado muchas veces, yo me dedicaría felizmente a la escritura, pero no lo puedo hacer. También me encantaría dedicarme a la encuadernación o incluso al entrenamiento de perros. Me encantan los perros. Me encantaría poder hacer un curso de entrenador canino y dedicarme a entrenar perros y dejar la vida que paga las cuentas, dejarla de lado y dedicarme a algo que me apasiona de una manera diferente. Porque debo decirlo también, la actividad a la que me dedico sí me apasiona, pero me cansa, a veces me agota. Me agota sobre todo cuando todo lo que se hace no depende de mí, sino que depende de malas decisiones que otra persona tomó anteriormente. Acá no, yo estoy más bien acostumbrado a que las malas decisiones las termino tomando yo, pero sigue siendo una actividad que me apasiona. Pero como les contaba, o sea, a mitad de año están todas las empresas vueltas locas tratando de ajustarse porque en el fondo ya se te fue la mitad del año, te queda solamente una mitad para que se termine y para que obviamente tengas que entrar en los balances anuales. Acá también entramos en los famosos balances semestrales, que es otro tema. Entonces hay varias cosillas aquí que considerar. Importante, por supuesto, como todo, pero de alguna manera también me aleja de lo que es la escritura, aunque obviamente estoy tratando de no dejarlo completamente de lado. O sea, yo sigo escribiendo en papel, que es más bien una rutina habitual. Hoy, miren, me acabo de acordar que no les conté qué es lo que había pasado con estas seguidoras en Instagram que me habían contactado y que yo había dicho esto de que me encantaría saber si en algún momento lo que yo escribía les generaba algo. Miren, pues, ¿cómo vuelvo al tema? Y acá lo disperso que soy. Y pasaron dos cosas, recibí dos respuestas. Una respuesta de una amiga, ya ella es la esposa de uno de mis mejores amigos, y me dijo que estaba huérfana, o más bien estaba, ¿cómo fue que dijo? Estoy viuda de tus escritos.
porque le compartí un par de cuentos que salió publicado. eh, Le compartí el primer libro, Esa peligrosa orilla, que ustedes ya saben, está disponible como podcast en Spotify, pero si ustedes me lo piden, yo se los puedo enviar un correo. Gratis, no me tienen que pedir nada. El libro, la verdad es que le di una lectura hace no demasiado tiempo y está pidiendo a gritos que lo escriba de nuevo. Ya hay que ser realista y hay que ser honesto con uno mismo y darse cuenta de qué tan bueno, qué tan malo es lo que uno hace también. Ya probablemente sea un libro que es mucho mejor podcast que libro, pero lo que sí debo decir es que a la historia le falta mucho, le falta mucho. O sea, dándole una lectura, entre comillas, desde el punto de vista de un editor, poniéndome en los zapatos de un editor, o más bien tratando de pensar como un editor. Ya sabemos que no soy un editor, pero gracias a las mentorías de Liz sí logré mejorar ese criterio y me doy cuenta también de qué es lo que me falta como escritor. Y cuando leo las cosas viejas que he escrito también me doy cuenta de eso. Salvo con la poesía. La poesía me cuesta mucho darle una mirada más crítica. Yo no sé cómo será el proceso de edición de un poemario, por ejemplo, porque en el fondo el poema, o más bien los poemas, tienen una libertad lingüística que podría ser distinta a lo que es la narrativa. O sea, puedo tomarme ciertas libertades que son obviamente relacionadas con los parámetros de la poesía. Pero la poesía, como también leí en algún lugar, dejó de estar atada a todo lo que son las limitaciones de fórmulas silábicas, por ejemplo, los sonetos. Dejó de estar sujeta a lo que es la rima estricta, dejó de estar sujeta a la cantidad de sílabas de cada uno de los versos. O sea, uno lo puede hacer, sin duda, pero la poesía moderna te permite esa libertad y existe. Y lo he visto en los poemarios que he leído últimamente, que son, eh, bueno, hay muchos que son las maquetas de los poemarios o las antologías poéticas de las convocatorias de algunas convocatorias a las que, de nuevo, en las que he participado. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Esta, esta chica me dice, oye, estoy viuda de tus escritos, y yo a modo de experimento hice algo que yo lo denominé el poemario cero. El poemario cero es básicamente una suerte de colección que tampoco no es una colección oficial. Sin embargo, son los poemas que han salido seleccionados en distintas convocatorias de poesía. Entonces ahí tengo cada una de mis medallitas, las tengo organizadas en un poemario. Y resultó no voy a decir un libro, pero resultó un documento en PDF que podría ser fácilmente impreso porque está configurado en tamaño de página A5. Una 5 es la mitad de una 4. El A4 es casi un tamaño carta.
muy parecido, pero no exactamente igual. Y el poemario cero, la gracia que tiene es que como son poemas que fueron seleccionados para ser publicados en antologías poéticas de distintas editoriales, yo dije, los puedo juntar, los puedo reunir en una suerte de libro, un poemario de mi autoría, de mi propia autoría y mi propia edición. Ya bajo, obviamente, bajo todas eh, las alturas de mira que correspondan, porque primero, yo no soy editor. Sí creo haber desarrollado ciertos talentos, no voy a decir ocultos, pero ciertos talentos para la organización de los textos. ¿Ya? Y yo creo que también, con la altura de miras que corresponde, puedo ser capaz de generar un texto que se vea a lo menos decente, en términos solamente de diagramación. O sea, yo podría eventualmente hacer una maqueta de un libro, o considero que mis capacidades dan para eso. Y mi conocimiento también, porque tengo conocimiento en herramientas gráficas, tengo conocimiento en procesadores de texto, tengo conocimiento en una herramienta que se llama Canva Affinity, que permite hacer libros. Tengo conocimiento en algunas herramientas que permiten hacer libros en formato EPUB, que es un formato digital para, por ejemplo, una Kindle. Así que creo que tengo esa capacidad. Y obviamente nació este documento, es un PDF que existe, que yo lo tengo, que se llama Poemario Cero. Y yo dije, como es una amiga, dije, te voy a mandar el Poemario Cero para que lo puedas leer. ¿Por qué? Porque en realidad los poemas ya están siendo impresos bajo un código ISBN en una antología poética por parte de una editorial. Es decir, con eso yo ya puedo acreditar autoría. ¿Qué es lo que pasa con el poemario cero? Se lo envío, obviamente, no recibo feedback, cosa a la que la verdad es que a esta altura ya estoy un poco acostumbrado. Eh, el porcentaje de feedback que normalmente recibo, ya sea por mis escritos o por lo que sea, es bastante bajo. ¿Ya? Y no sé si será porque en realidad lo que estoy haciendo está muy bien, o en realidad porque el proceso de revisión no da para entregar feedback. O porque les da lata dar feedback también, porque eso también puede pasar. La cosa es que conversando con con otra seguidora que curiosamente me encontró a través de una antología de cartas. Entonces decidió contactarme porque encontró, bueno, me imagino que la carta que escribí para esta antología, o sea, para esta convocatoria en la que mi carta salió seleccionada, le tiene que haber gustado. De hecho, somos vecinos de cartas en esa antología. Y, y también me dijo, oye, ¿qué has escrito y la cosa? Y también le mandé el poemario cero. Y me dijo algo muy particular. O sea, primero que le encantaban los poemas. Obviamente hay poemas que llaman más la atención que otros, ya sea por la temática, por cómo está escrito, por los sentimientos que tiene adentro. Pero después me hizo un comentario que en realidad me causó, no me causó extrañeza, ojo con eso. Simplemente me llamó la atención, porque me dice, ¿quién te hizo tanto daño, Matías? Entonces, ahí entramos en una faceta
que la verdad no es el tipo de faceta que me gusta entrar, porque uno tiene que explicar, uno tiene que empezar, uno entra en otra dinámica, no es la dinámica tradicional de voy a, no sé, pues te voy a contar qué es lo que pasa o qué es lo que me llevó a escribir esto. Ya, explicar es un poco complicado porque en el fondo uno, o sea, muchas veces uno tiene que volver atrás en una historia que quizás no quiera recordar, porque es válido. A veces hay escritos que a uno lo llevan a un punto en la historia, en la vida, donde las cosas no salieron bien, donde las cosas no fueron bonitas, fueron dolorosas, te dieron mucha pena y tristemente, y acá es donde yo digo, tristemente, el, el combustible para los escritores muchas veces es el dolor. Y acá es donde yo tengo que acordarme de muchas de las presentaciones que se hicieron de algunas antologías. Puntualmente, ya, acá es donde yo los he condenado, pero acá también tengo que rescatar un poco un elemento de aprendizaje que viene de esto. Yo siempre me he ido casi con, casi con la espada en mano contra Factor Literario, por los motivos que ustedes ya saben que vienen en episodios anteriores. Pero Factor Literario, cada vez que hace el lanzamiento de una antología, hacen una llamada por Zoom, una reunión donde la primera me gustó bastante, y eso lo recuerdo que no la llevaba el doctor en literatura J.C. Sánchez, sino que la llevaba su colega. Y su colega hizo algo muy inteligente, que buscó de alguna manera involucrar a todos los que estaban participando de esa reunión, que eran todos escritores de cuentos que aparecían en las antologías que se estaban lanzando, que eran varias, no era una sola. Y la gracia acá fue que cada autor tenía la oportunidad de hablar de su obra, de su cuento, de mencionar en qué libro salía, en qué antología salía, y además publicitar un poco sus redes sociales, que en mi caso es Matías Boizard en Instagram. El segundo lanzamiento fue, digamos, totalmente diferente a este que les mencionaba anteriormente, en el que simplemente se invitaba a hablar al que quisiera hablar. Y no hablaban de su obra, digamos que fue una invitación que a mí no me gustó, ya digamos que son formas diferentes de llevar una reunión de presentación de una antología. Ya, yo no lo hubiera hecho de esa manera, yo hubiera seguido la primera dinámica. Obviamente, el que quería hablar hablaba, el que no quería hablar no hablaba. Yo no hablé en la segunda, se hablé en la primera. Y en las dos reuniones, recuerdo que hubo gente que habló que decía que la escritura los había liberado o los había aliviado en un periodo de sus vidas en el cual no la habían pasado bien, o habían sufrido, o habían tenido pena, o lo que sea. Pero era un periodo en el fondo en el cual encontraron alivio en el proceso de escribir. Y este alivio, obviamente, viene de la mano de este proceso que está muy ligado al cómo nosotros enfrentamos las situaciones de vida que de alguna manera nos marcan, para bien o para mal. Y acá
se volvía un poco un patrón común. Esto que yo le respondí a esta chica, que finalmente el dolor es un combustible muy poderoso cuando se trata de escribir. Es un poco como las canciones. Escribir canciones de amor es muy simple, porque es un sentimiento muy poderoso. ¿Cómo escribes una canción genérica? Por ejemplo, no voy a decir una canción genérica, pero por ejemplo una canción que es muy feliz. Es una canción de Justin Timberlake. De hecho, esta sí la voy a buscar. Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, de la banda sonora de Trolls. Y es una canción que, sí, habla de sentimientos, pero no habla de amor. No es una canción, por ejemplo, em, no es una canción de Laura Pausini o de Sin Bandera o de, o de algún autor que sea muy, muy prolífico en términos de canciones, en el cual nos podemos dar cuenta, si hacemos una especie de análisis, que son casi todas canciones de amor, porque cantarle al amor es relativamente fácil. Ya ahora también esto es en ciertos géneros musicales, porque si nos vamos a otro tipo de géneros musicales, por ejemplo el metal, digamos que una canción metal de amor es como extraña. Sí, sucede, pero no sucede siempre. Pensemos más fácil. Vamos a los grandes éxitos. Guns N' Roses, Don't You Cry, November Rain, Sweet Child O' Mine. Y de alguna forma, no voy a decir estrictamente, pero de alguna forma, esas tres canciones que les acabo de mencionar son canciones de amor. La canción más famosa de Eric Clapton, Tears in Heaven, ya que hay una historia muy triste detrás, ya que él escribió esa canción a su hijo que se había caído de un cuarto piso, si mal no recuerdo, y obviamente falleció, un bebé. Una canción que junta los dos elementos, el amor por su hijo y la tristeza, el dolor. Entonces, si se dan cuenta, los sentimientos más fuertes son sentimientos que de alguna manera hacen que nuestra beta creativa se dispare por otro lado. Entonces yo le decía a esta chica, oye, la verdad es que el, el dolor, la tristeza, la pena, es combustible para los poetas, es leña para las palabras en la poesía. Y ella obviamente cerró la conversación con un, bueno, sí. O sea, en realidad, eh, ¿quién se puede decir poeta si no ha sufrido? Entonces, es un tema, es un tema, no voy a decir complicado, pero sí es un tema que se vuelve muy recurrente en el sentido de que muchos escritos, muchas historias se escriben desde el dolor o desde sentimientos que tienen mucha intensidad. ¿Y ustedes por qué escriben? Los que escriben, porque yo imagino que alguien que me esté escuchando probablemente escribe también. Muchos a modo de desahogo, como yo lo sigo haciendo. O sea, de hecho, eh,
se me empiezan a acabar los cuadernos y ahora estoy experimentando con una pluma nueva que tiene el plumín es más fino y me permite obviamente comprimir un poco mi caligrafía. O sea, no es caligrafía, en realidad mi letra cursiva, que la estoy comprimiendo un poco porque con un plumín más fino, obviamente puedo tener este control del trazo y puedo achicar la letra, que me gusta escribir en chiquitito, a pesar de que es pésimo para mis ojos, pero nada, es lo que hago. Ya, pero es eso, digamos que el proceso de escritura tiene, o más bien, puede tener un efecto terapéutico bastante importante. Ahora, esto no significa que uno tenga que publicar todo lo que escribe, pero sí puede significar que al escribir uno encuentre algún tipo de alivio, y eso ya es una ganancia. Bueno, chicos y chicas, como siempre también, les agradezco que me hayan acompañado estos minutos, que me hayan regalado estos minutos, estos valiosos minutos de su tiempo y de sus vidas para escucharme, para compartir este audio conmigo, para, no sé, en realidad no sé, para entretenerse de repente escuchando mi voz, escuchando un poco las ideas, cómo me desvío de los temas, porque también me desvío de una manera infernal respecto a todo lo que estoy hablando, y es también el resultado de no tener ninguna planificación. O sea, yo acá tenía básicamente pensado de qué les iba a hablar, pero no había pensado en cómo iba a diversificarse este episodio. Así que eso pues, chicos y chicas, les agradezco nuevamente. Los dejo invitados a que me sigan en este podcast aquí en Spotify o en YouTube, si es que lo encuentran en YouTube. Que me sigan en Instagram, me pueden encontrar como Matías Buizard. Ya saben que ahí aparece un poco de todo siempre. Y de todo me refiero a todo en el aspecto y en la índole casi estrictamente literario. O sea, se pueden encontrar con un poema, se pueden encontrar con algún escrito, con algún rayado, como la otra vez encontré un rayado bastante particular en la pared de un local. Ya no voy a decir exactamente en qué lugar del local la encontré, pero sí lo encontré y me llamó mucho la atención y me hizo mucho eco, sobre todo pensando que yo escribo. Ya, pero eso se los dejo, la verdad es que se los voy a dejar así como una pequeña tentación para que traten de buscar ese escrito, ese reel en algún lugar. Ya les voy a dar un hint, probablemente estén reels o probablemente estén rayados. Ya en mi cuenta de Instagram. Así que nada pues, chicos y chicas, nos estaríamos escuchando en el próximo episodio. Ha sido un placer estar con ustedes. La verdad es que siento incluso que me ha servido para hasta relajarme haber grabado este episodio. Porque como se podrán imaginar, después del tema del celular, he andado con la cabeza en cualquier lado. Así que nada pues, nos estaríamos escuchando en el próximo. No sé cuándo irá a ser eso. Espero que no tan lejano en el tiempo, pero eso sería. Chao, chao.